Quiero glorificar el nombre de nuestro Señor. Ayer en la noche tenía una crisis de las vías urinarias y yo sentía que ya me tocaba ir a urgencias. Llamé a Pastor y le dije, Pastor, yo creo que posiblemente me va a tocar volver a urgencias, ¿cierto? Y bueno, sé que Pastor oró. Y doy la gloria a Dios porque esta madrugada ya me levanté bien, yo sentía que no iba a ser capaz. Había demasiado dolor, había dificultad para eliminar todo eso, pero gloria a Dios ya, el Señor tiene el control de todo, entonces le doy la gloria a Dios por esto primeramente. Mis hermanos, los invito a que vamos a la carta de Santiago, capítulo 4. La traducción que tengo es la Nueva Traducción Viviente. Me llama la atención que en esta traducción tiene por título Acercarse más a Dios. Y quiero leerles a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y esta es la palabra fuerte que entra, dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente el espíritu que puso dentro de nosotros, que ese espíritu les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Lo voy a dejar en este punto y voy a orar una vez más. Señor, hoy pedimos, mi Rey, que sigas obrando, sigas direccionando y sigas sensibilizando nuestro corazón. Señor, en cada corazón, en nosotros, desde el mío, Señor, primeramente hasta el de mis hermanos, Señor, obran esta noche, Señor, conforme a tu voluntad. Habla, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, para poder comprender, Señor, dónde está realmente nuestra lealtad, Señor. Si esa lealtad que decimos tener, Señor, si la vivimos contigo, si la vivimos para ti, o esa lealtad la tenemos dividida realmente. Si realmente hay un antes y una ahora para nosotros, Señor, un antes donde éramos enemigos y una hora donde somos amigos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, sabemos que antes estábamos siendo enemigos del Señor, de Dios. Estábamos en una condición donde amábamos y debería ser el pasado, ¿cierto? Para nosotros. Amábamos las cosas del mundo, nos deleitábamos en el pecado y eso era nuestro placer y esas eran nuestras prioridades. Esa era la manera en que nosotros vivíamos. Y sabíamos, no sabíamos, muchas veces ignorábamos la condición en la que estábamos.
Y por eso colocaba antes enemigos, ahora amigos. Pero es necesario mirar si nosotros ahora tenemos ese ahora, ese presente de vivir como amigos y no como enemigos. Me llama la atención una película que veía hace muchos años atrás, esa salió por ahí unos, ¿qué? 15 años más o menos atrás, y era una película que era de mis favoritas, la repetí muchas veces, se llamaba El último samurái, se llama, no se llamaba, no, todavía existe la película, ¿cierto? Con esa crecimos. Y en esa película pasa algo muy particular, es basada en la vida real y habla de un hombre que ha sido un teniente que ha siempre luchado, es un americano que ha trabajado pues y ha ganado guerras importantes. Sucede en el año más o menos 1870, 1880. Y entonces muestra la historia de Nathan Agren. Y cuenta que él pues ya tenía varias guerras ganadas y lo contratan los japoneses, porque los japoneses están en una lucha entre ellos mismos, donde hay un bando que quiere conservar la tradición de la vida del samurái. Y hay otro bando que quiere llevar la nueva vida, la nueva tecnología, la modernidad en Japón. Entonces, en medio de todo eso, lo contratan a él para decirle que el bando malo son los que quieren conservar la tradición, los samuráis, los que quieren conservarse en medio de esa cultura, que es una cultura para ellos ya resulta obsoleta en ese tiempo. Entonces ellos contratan a ese hombre porque dice que él tiene una buena manera de manejar las armas, la nueva tecnología que está ingresando dentro de la sociedad japonesa, y que él es el único que puede guiar al ejército que va a ir en contra de aquellos que consideran en ese momento rebeldes para la sociedad japonesa, porque no están de acuerdo con hacer un cambio dentro de su cultura. Ellos quieren conservar la tradición. Entonces este hombre entra, y una vez que entra a ser parte de ese proceso, pierde la batalla y es cogido por esa aldea de samurái, y él cree que él es un rehén allí. Él lo tienen en ese momento como rehén. Él se ve como estar atrapado en manos del enemigo, pero él no ha entendido que verdaderamente los que andaban mal eran los que querían traer la modernidad dentro de ese pueblo. Eran los otros, era el otro bando. Ellos querían, era la infraestructura, querían crecer económicamente. Ellos estaban viendo más el ámbito económico, el crecimiento económico, pero ellos no estaban viendo dentro de lo que cabe de esa cultura. No estoy diciendo que sea una cultura buena, pero era esa belleza de conservar la tradición, ¿cierto? Para ellos. Cuando él vive dentro de esa aldea, inicialmente él cree que lo tienen allá atrapado, una vez más lo digo, y es tremendo porque él durante el combate mata a uno de los guerreros, defendiéndose, y a él lo llevan a la casa de la esposa del guerrero que él mató. Ella se llama Taka, y ella tiene que sanarle las heridas. Ella tiene que sanarle las heridas, tiene que velar por el cuidado de este hombre, siendo el hombre que mató a su esposo. Tiene que cuidarlo, tiene que hospedarlo, tiene que darle la comida, tiene que tener la paciencia. Y el jefe de esta aldea, pues es el hermano de esta mujer.
Y ella le dice, por favor, no me traigas a ese hombre, llévatelo, que no lo soporto ver al hombre que mató a mi esposo. Pero él le dice, no, déjalo ahí, tiene un propósito allí. Y entonces ella se sujeta a lo que su hermano le dice, siendo el jefe, y ella lo cuida, le sana las heridas, lo alimenta y empieza a dejarlo ahí vivir. Lo tiene que dejar que se vista con las ropas que usaba su esposo, porque según la tradición samurái, significaba que si un hombre guerrero era muerto por otro guerrero, significaba que ese guerrero tenía mucho valor, tenía esa capacidad de ser conservado. Así que ese hombre se queda allí en aquel lugar. Inicialmente, como les digo, como rehén, pero cuando empieza a relacionarse con toda la aldea, él empieza a entender, empieza a tener identidad, empieza a saber qué significa la palabra samurái, qué significa servidor. Y entonces él dice, es diferente, yo creí que estaba del bando apropiado, pero realmente él reconoce que está del bando equivocado. Y él empieza a obtener identidad con la gente de esta aldea, empieza a aprender con la gente de esta aldea y empieza a entender la manera en cómo ellos viven y dice, yo ya quiero pelear de este lado, yo quiero pertenecer a este lado. Es este lado, ellos son mis amigos, ellos me han recibido. Los otros me tenían allí para pagar, ¿cierto? Él recibía un pago del otro bando que lo llevó para aquel lugar para pelear, pero era con propósito de ganancias financieras, mientras que el otro bando tenía una identidad, tenía una ideología clara, tenía una cultura que querían preservar. Así que Nathan dice, ahora tengo identidad. Busqué en muchos lugares una identidad, una familia, un lugar donde quedarme y no encontraba, ahora encontré una familia. Aún encontró una familia en la mujer, que era la esposa del hombre que él mató en medio de la guerra. Y finalmente encuentra la familia aún en los hijos de ese hombre, ¿cierto? Es bonito lo que pasa allí, es algo restaurador que ocurre con este hombre. Asimismo, nosotros, cuando llegamos a Cristo, llegamos en esa condición. Nosotros estábamos en el bando equivocado, mis hermanos. A nosotros nos hablaban de Cristo y nos ofendía. No sé si les pasaba. Uno decía, ay, no, evangélicos, qué miedo. Ay, no, ellos son peligrosos. A mí me hicieron creer que eso era pecado, usted dejar de escuchar, dejar que ir a una iglesia cristiana. O sea, usted tenía que ir al escondido. Cuando mi hermana y yo fuimos llevadas por primera vez a una iglesia cristiana por una compañera de colegio, nosotros vivíamos con mi abuela era muy católica y nosotros tuvimos que ir en secreto, no se podían enterar porque eso era delicado, ¿cómo iba a ser que nosotros cometiéramos un pecado tan grave, cierto? Entonces considerábamos que estábamos del bando apropiado, ¿cierto? Éramos realmente nosotros los enemigos y estábamos en el lugar equivocado. Ahora el Señor cambió esa condición en nosotros. ¿Y sabe cómo la cambió? Un día el Señor hizo lo mismo que hizo esta mujer, Taca, que tuvo que recibir a Nathan y sanarle sus heridas, a pesar de ser aquel hombre el que fue quien la ofendió, el que fue el que le mató a su esposo. A nosotros nos pasó algo mucho más especial. Nosotros éramos los ofensores, nosotros fuimos los que vivíamos en el pecado, los que cada día estábamos ofendiendo al Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Envió a su Hijo unigénito y murió por nosotros allí en la cruz. Tomó nuestros pecados. Amén.
y nos presentó justos delante del Padre. Y no solo eso fue lo que hizo, nos restauró. Y lo está haciendo todavía. Y nos hospedó en su casa. Nos dio alimento, nos da alimento. Eso hace el Padre. Eso está haciendo el Señor en nosotros. Amén. Así que yo te invito, mi hermano, a que te preguntes, ¿eres amigo o eres enemigo todavía? Porque si nosotros miramos la condición con la que el Señor nos tomó, en la que podemos decir antes enemigos, hoy deberíamos por gratitud, en amor, en respuesta de esa gran misericordia, de esa gracia, tener identidad. Identidad con su pueblo, identidad como amigos. Pero lamentablemente muchas veces eso no pasa en la iglesia. Seguimos con un pie allí y otro acá. Debería ser definitivo, porque según lo que nos muestra la palabra de Dios es que no hay ni medio amigo ni medio enemigo. Hay las dos opciones, o amigo o enemigo. No hay un término medio allí. En la palabra de Dios nosotros encontramos también una ilustración muy especial. Siempre me ha marcado la carta a Filemón, una carta que parece insignificante, pero que encierra una grandeza de mostrarnos lo que debe de hacer, lo que debe provocar el amor restaurador de nuestro Señor, lo que debe transformar en nuestras vidas, el cambio que debe de generar allí. Filemón es un hombre que ha perdido a un esclavo llamado Onésimo. Y cuando lo pierde, parece tal que este esclavo le provocó pérdidas. Y Pablo se lo encuentra, y Pablo lo enseña, Pablo lo instruye, lo discipula, y él empieza a ser discipulado por Pablo. Y Pablo dice, voy a enviarte nuevamente a tu amo. Y ese amo le escribe para que ese amo entienda lo que debe hacer el amor restaurador y entienda lo que ha cambiado ahora Filemón para él. Y por eso allí en Filemón capítulo, es el único capítulo que hay de Filemón, pero en el versículo 10 le dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Mira lo que ha cambiado la condición de Onésimo. Onésimo era antes como esa especie de enemigo, ahora es amigo y ahora ha sido de bendición para Pablo y para Filemón, como lo debemos de ser nosotros. Antes siendo enemigos de Dios, debemos de ser ahora de bendición para la iglesia, para nuestros hermanos. No de maldición, no de ser enemigos, no de vivir más en esa vieja naturaleza en la que antes estábamos. Entonces le dice, él ya no es un esclavo para ti, ahora es un hermano amado. Ahora su condición ha cambiado, o sea, ya ha habido una identidad nueva. Ahora él es hermano, así como nosotros debemos ser ahora hermanos, amigos de Jesucristo. Amén. Ahora volviendo a la carta de Santiago, una vez más, él empieza a hablarles allí a un pueblo, a unos creyentes, a los que se suponen que ya deberían ser amigos. Y él está hablándoles porque ve la condición que hay allí. Y él invita a los creyentes a no vivir una vida cristiana de solo palabras. Yo soy cristiano, pero me gustan las cosas del mundo, ¿cierto?
pero me gusta vivir allí y acá y de esta manera. Él le invita más bien a vivir en la práctica, esa vida que nosotros decimos vivir, de ser amigos de Dios, ¿cierto? De vivirla en la sociedad, de vivirla en la congregación, de vivirla en la familia, de vivirla en todo el entorno que nosotros nos movemos, desde lo que hacemos hasta lo que decimos y la manera en cómo nosotros muchas veces nos expresamos. Pero llega un tema muy controversial y muy doloroso y muy fuerte para la iglesia, y yo no sé si a usted le duele, pero a mí me duele esa sola palabra que diga adúlteros. Adúlteros, ay Dios mío, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo así que yo soy amigo? Por eso el pastor me gustó que preguntara, ¿amigo o enemigo? ¿Cómo así que yo soy amigo? ¿Y cómo así que ya me está diciendo que soy adúltero? Y es tiempo de examinarnos, ¿cierto? Dice, oh almas adúlteras en el versículo 4. Y esto en el Antiguo Testamento era un término metafórico usado para referirse a aquellos que rompen su promesa de amor y servicio a Dios para seguir a los ídolos. Y es tiempo de mirarnos en las promesas, en cómo nosotros nos estamos comportando. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos viviendo como amigos de Dios o estamos viviendo como enemigos de Dios. Si tenemos esa identidad ya clara de decir, no, yo estoy peleando del bando correcto y aquí no hay de qué pensar, ¿me van a pagar más allí? No, como Nathan podría haber pensado, tuvo la oportunidad, le dijeron, venga, le seguimos pagando, pero él dijo, no, ya ahora mi decisión es de corazón, ya ahora mi decisión no es pagada y yo decido pelear de este bando, aunque parezca que son pocos, porque era una controversia para él, eran más pocos los guerreros de este lado, pero él dice, me quedo de este lado. Quizás vamos a perder, pero me quedo del lado que yo sé en este momento que es correcto. Nosotros tenemos claro que Jesucristo ya venció en la cruz y que nosotros estamos del lado correcto, mis hermanos. Amén. Estamos caminando del lado correcto y no debería haber en nosotros esa crisis de estoy acá, estoy allá, o soy de aquí o soy de acá. Es que unas veces me parece bueno el mundo, otras veces me parece bueno acá con Dios. Cuando con Él no hay términos medios, no hay término de voy a ser tu amigo para estas cosas y voy a ser amigo del mundo para aquello otro. Es que tú sabes, Señor, que son mis luchas, porque muchas veces de esa manera lo queremos presentar. Ahora que somos amigos, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo realmente esa amistad? ¿Es una amistad de solo palabras o es una amistad de actos, de lealtad, de fidelidad, de relación, de confianza? ¿Cómo es esa amistad que tenemos con el Señor? Es necesario nosotros tener claro esa identidad primeramente. Si no tenemos identidad, difícilmente podemos tener amistad, relación, podemos identificarnos con la obra del Señor. Es necesario tener identidad. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Estamos claros cómo estamos caminando? ¿O aún tambalean nuestras decisiones entre lo que el mundo me ofrece o lo que Dios me ha dado, lo que Dios me está entregando? Porque dice la palabra de Dios que no es posible servir a dos señores. En Mateo capítulo 6, 24 dice, o amar al uno o despreciar al otro. Pero usted no puede vivir acá un día y al otro día decir, ay, es que tan bueno el mundo por un momento.
difícil. O su corazón está más allá, está allá en ese lugar, o su corazón le pertenece a Cristo. O amigo de Dios o enemigo del mundo. Es pesado lo que dice Santiago allí cuando le dice, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. La palabra cristianos carnales, esa no debería existir, es que no debería, ¿cierto? Pero a veces la usamos y es donde dice, aún aquellos que siguen amando las cosas del mundo, siguen viviendo a su manera. Ahora consideremos entonces, si antes éramos enemigos de Dios y lo ignorábamos, esa era nuestra condición. Ahora, Santiago le está escribiendo a creyentes que ya deberían estar caminando como amigos de Dios, no amando el mundo. Y le está diciendo, cuidado, adúlteros, ustedes están caminando mal. Su fidelidad está tambaleando. Su corazón está aquí y está allá. Unas veces quieres para acá, otras veces quieres para allá. Y es ahí donde Santiago nos invita a través de esa carta y nos dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? O sea, volvamos a lo que dice su palabra. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Está diciendo, no es algo como una opción para nosotros, que hoy nos llamamos hijos de Dios, que nos llamamos amigos de Dios. No es una opción la fidelidad. Debe ser en nosotros un vivir de día a día. Amén. Esa fidelidad. Y por eso les dice, así que humíllese en delante de Dios. Humíllese, dice en la otra versión, someteos. Es vivir bajo la disposición, bajo la voluntad de Dios, siempre. Y es de lo que muchas veces nos cuesta como iglesia, vivir bajo esa voluntad. Nosotros queremos vivir bajo nuestras propias condiciones. Te sigo si haces esto, pero es que si tú no lo haces de esta manera, ¿cierto? Y empezamos a argumentarle al Señor las condiciones para seguirle, cuando no debería haber condiciones. Deberíamos seguirlo sin condición. Dice allí resistir, ¿cierto? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice resistir es tolerar, aguantar, sufrir, combatir los deseos, las pasiones. Y lo vemos a través de Jesús. ¿Y sabe por qué nosotros no resistimos muchas veces? Porque es necesario nosotros tener presente la palabra de Dios, estar alimentados cada día. Y es algo que está escaseando en este tiempo. En este tiempo el alimento bueno escasea, está mucho el artificial, ¿cierto? Como todo lo queremos facilito, al estilo microondas, todo lo que podemos cocinar de facilidad, la alimentación que tenemos muchas veces no es la adecuada. Así que cuando el Señor nos invita a resistir, esa resistencia, ¿cuánto durará? Dura en el momento que llegan nuestros miedos, nuestros temores. Por eso cuesta resistir. Y dice, acérquense a Dios, lávense, purifiquen sus corazones. Él nos invita a tener humildad, honestidad, de determinación y de compromiso, algo que hemos estado trabajando. Dice, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Dónde está dividida nuestra lealtad? Lamentablemente, entre Dios y el mundo. ¿Debería ser así? De verdad que no, ¿cierto? No debería haber como entre nosotros ese, ¿será que voy bien o será que voy mal? ¿Será que me he sentido tan tentada
a seguir en esos tiempos y es el feminismo, que no debería ser, ¿cierto? Pero es la tentación, ¿cierto? Eso, que parece sutil y donde debemos ser cuidadosos en ese momento para nosotros. En este tiempo está entrando la ideología esa de ese feminismo también nuevamente, de ser lo que tú quieras ser. Ahora se levantó una película por ahí, la Barbie, y escuchaba cómo todos daban su punto de vista. Mis compañeros de trabajo fueron, ellos me dijeron, ¿vas a ir? Yo no voy a perder mi tiempo por allá. No tengo ni mi tiempo, ni el dinero, ni me llama la atención, ¿cierto? Nada de eso. Pero el otro día les preguntaba y todos empezaban a dar su punto de vista y las mujeres decían, sí, es que el feminismo finalmente es bueno. Y el chico decía, no, de eso no se trata, ellas están viendo desde su óptica de mujeres, pero de eso no se trataba. Y entonces eso se volvió ahí una situación difícil, pero finalmente yo les decía, yo no estoy de acuerdo ni con el feminismo ni con el machismo, ¿cierto? Que son cosas que pueden venir a afectarnos, son ideologías que entran y solo con estas pequeñas cosas podemos ver cómo hoy la iglesia se va permeando con todas estas ideas, con todo eso, y todo eso se va convirtiendo mundo en nuestros corazones, y todo eso hace que nuestra lealtad esté divagando entre el mundo o entre Dios. Una lealtad dividida que no debería ser. Una lealtad que solo debería ser para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Me preguntaba, ¿qué es estar en amistad con Dios entonces? Inicialmente sabemos que una amistad se basa en una relación. Vuelvo a la ilustración que hacía de ese hombre Nathan. Él veía a aquellos hombres, no los conocía y los veía como los enemigos, le pagaban para que ellos fueran sus enemigos y los vio como sus enemigos, pero cuando él empezó a relacionarse con cada persona de esa aldea, él empezó a verlos como los amigos. Asimismo es una relación, una amistad con Dios, una amistad que requiere relación. Y relación de honestidad, de confianza y de muy buena comunicación. Esto es muy importante, mis hermanos. Es un tiempo de calidad con Dios. Amén. Las grandes amistades se fomentan con tiempos de calidad. Tiempo donde conoces cada día las cualidades y los defectos de tus amigos. Yo no sé si has tenido amigos con los que has crecido desde pequeños. Yo creo que yo no he sido buena conservando amistades. Ya en ese tiempo he aprendido y creo que he aprendido a conservar esa amistad con mis pastores, gloria a Dios. Pero he sido de esas personas que, bueno, se fueron y no vuelvo a llamar. He sido ingrata, no he sido de mantener las relaciones. Pero el Señor nos invita a eso. Entonces, vemos allí que en eso conocemos las cualidades, conocemos los defectos, pero sabemos primeramente que en Dios no hay ningún defecto. Pero Dios sí conoce todos y cada uno de nuestros defectos. ¿Qué es lo más tremendo? Y ahí es donde uno dice, y nos conoció. De esa manera nos recibió y nos está restaurando y no nos está dejando igual. Amén. Damos gloria a Dios, a nuestro Señor, por ello. Eso hace una amistad con Dios. Amén. Nosotros, cuando muchas veces vemos defectos en el otro, acá, a diferencia de Dios, simplemente lo que hacemos, me huele maluco, chao, ¿cierto? Ay, no, qué pereza seguir con esa persona hablando, ¿cierto? Me huele maluco, chao, pero con Dios es
algo restaurador. En la amistad que tenemos con las personas, muchas veces nosotros tenemos máscaras. Es que nosotros entablamos amistades, lamentablemente, con máscaras. Pero con Dios no hay posibilidad de tener máscaras. Con Dios es diferente. Con Dios tenemos que ser transparentes. Y podríamos decir, es que Él me conoce. Téngase fino si Él te conoce, ¿cierto? Debería preocuparnos. Pero cuando lo decimos es que Él me conoce, muchas veces lo decimos es por salir del paso. Pero deberíamos de mirar, ¿y si me conoce? ¿Qué estoy haciendo? Para que esa relación cada día sea mejor. Una amistad con Dios requiere relación y no religión. Por eso no estamos invitados a tener una religión. Las religiones crean distancia, generan protocolos, pero no generan relación. Cuando Pablo le escribe a Filemón, él habla de un esclavo que manejaba un protocolo con su amo Filemón. Le servía pero por protocolo, por religiosidad, porque le tocaba, porque era su condición. Pero Pablo le está diciendo, ahora él ha cambiado, su condición es diferente, ha dejado ya esa relación de solamente el esclavo, ahora es tu hermano y él te va a servir mucho mejor. Allá en el versículo 16 dice, ella no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Amén. Cuando nosotros tenemos esa amistad con el Señor, nuestro servicio es diferente. Debería ser diferente. No debería ser un servicio de protocolo, me tocó, de obligado, es que tengo que hacerlo, sino un servicio de, qué bueno, yo quiero servirle a mi Dios, porque hay una relación, porque lo conozco, porque sé lo que Él quiere para mi vida y me alineo a los propósitos que Él tiene para la iglesia, para los suyos, para la edificación de todos. Me alineo a esos propósitos. Y ya ese servicio no es de carga. No debería ser así. Debería ser un servicio donde hay una correspondencia a ese amor, un entender de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y como en toda amistad, siempre se demanda fidelidad. Toda relación donde hay traición difícilmente puede volver a ser la misma. Sin embargo, con Dios es diferente. Él proveyó todo, como les decía al principio, hasta restaurarnos para que podamos vivir en una amistad verdadera con Él. Dice que ha olvidado, dice, Él echó al fondo de la mar. ¿Sí? Él no tiene memoria. Nosotros somos los que estamos recordando, ay, mi pasado. Ya ese pasado lo debemos de recordar como algo para dar testimonio de lo que éramos antes enemigos. Ahora el Señor nos hizo amigos, nos cambió, nos restauró y ha hecho algo nuevo en nosotros. Él pudo haber dicho, no, estos me traicionaron, yo no quiero más con ellos, yo no quiero más con el ser humano. Sin embargo, Él hizo todo, nos restauró. Y Él ha sido fiel en sus promesas, ha sido fiel en su palabra. Y cada promesa que Él ha hecho, Él la ha cumplido en nosotros. Y la va a cumplir. Pero también esa amistad con Dios demanda que nosotros correspondamos fielmente a Él. Amén. Ahora, si nos hemos dado la oportunidad verdadera de estar en amistad con Dios, de que Él nos restaure, nuestra lealtad, por lo tanto, ha cambiado, no por obligación, es que ya no vivimos en religión. Esa lealtad es en gratitud, es por amor, porque Él nos amó
primero. Amén. Considerando esto, entonces, mis hermanos, miremos cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón sigue dividido entre Dios y el mundo, es tiempo de mirar si realmente hemos entendido el valor de la cruz, de la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados, de su sacrificio, de su amor inagotable que proveyó todo para volver a esa amistad con Él. Fuimos nosotros los ofensores y Él hizo todo, proveyó todo para que nosotros volviéramos a Él. Siendo nosotros los ofensores, Él era el ofendido y Él dispuso todo desde el Cordero para poder volver a esa relación con Él. Él buscó la manera de restablecer esa amistad. Ahora hay una pregunta que debemos de hacernos. ¿Realmente éramos antes enemigos y ahora amigos? ¿O todavía estamos viviendo como esos enemigos? Eso depende de cómo estamos viviendo ahora y no las palabras, porque las palabras, esas se las lleva el viento muchas veces. Tenemos que vivirlo, tenemos que demostrarlo, tenemos que dar evidencia de que realmente somos amigos de Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Y al final vamos a entonar esa canción que muchas veces le hemos cantado. Pero qué bueno que lo hagamos desde el corazón. Si Él ha sido ese fiel amigo, si Él ha sido ese dulce caminar, si Él ha sido realmente, como hemos dicho, es hora de mirar cómo nosotros vamos a continuar en esa amistad, en esa lealtad, no dividida. No debería ser así. Y por eso pedimos que Él se quede cada día con nosotros, que nos enseñe a caminar, que nos ayude a continuar, a permanecer en Él y que esa lealtad pueda ser en Él y para Él. Amén. Señor, te damos gloria a ti, mi Rey. Señor, gracias. Gracias por llevarnos, Señor, a ese propósito, a ese volver a una relación contigo, a una amistad, Señor, contigo. Gracias, Señor, porque en nuestra condición, en nuestra ceguera, en lo vendados que estábamos, mi Rey, cuántas cosas, Señor, hacíamos, cuánta idolatría, cuánto amor por el mundo, cuánto amor por las cosas, Señor, que a ti no te agradan, Señor. Sin embargo, un día viste nuestra condición, nuestra imposibilidad y entregaste todo allí en la cruz. Diste la provisión, Señor, para que nosotros pudiéramos volver a una relación real, genuina contigo. Llévanos a examinar cómo estamos. Señor, encamínanos, Señor, te lo pedimos, porque nuestro corazón se divide muchas veces en esa lealtad con el mundo y contigo. No debería ser así. Esa no debería ser la manera, la respuesta a tanto amor, a tanta fidelidad, a tu sacrificio allí en la cruz, a tu sangre derramada con la cual nos compraste. Pero lamentablemente, Señor, nuestro corazón es engañoso y nuestras decisiones, nuestras lealtades muchas veces se dividen. Llévanos a caminar contigo, mi Rey, cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.